Muy buenas a todos, hoy volvemos a los directos de Instagram, ya retomamos un poco la actividad en cuanto a los directos y bueno, hoy traemos a una persona dedicada al mundo de la composición de la música profana, que ha compuesto esta marcha, a ver si sabéis adivinar. Quiero que me digáis si se escucha bien, si hace falta que suba un poco el volumen, si se me ve bien también. Espero que estéis teniendo un buen viernes, en plena feria de Sevilla también, que nos encontramos. También preguntaros cómo estáis, cómo os encontráis. Pues efectivamente, está sonando en marcha el Mayor Dolor de Daniel Albarrán y con él estaremos en este día de hoy para analizar un poquito su trayectoria musical y hablar también un poco sobre la música profesional, a ver cómo la ve, cuál es su opinión y bueno, pues dejaremos después el directo subido al canal de YouTube, posiblemente lo podréis disfrutar en la mañana de mañana durante esa mañana para poder escucharlo con tranquilidad. Vamos a esperar un minutito. Y próximamente os avisamos de que estaremos en Roma, viendo la gran procesión de Roma, del Cachorro, la Esperanza de Málaga y el Nazareno de León. Cuidado, que se cula. Vamos a ver, vamos a esperar unos minutitos. A ver si puede entrar por aquí.
A ver si le llega. Vamos a esperar unos minutitos. Hoy venimos a hablar de música profesional, ¿vale? Para que todos lo tengáis en cuenta. Todos los que vayáis a entrar. Vamos a ver. Vamos a enviarlo de nuevo. A ver, ahora está ya por aquí. Volvemos a ver. Y a ver si es posible. Vamos a ver, vamos a esperar unos minutillos. Sí. Vaya, vamos a ver, vamos a intentarlo una vez más. Bien. Bueno, Daniel, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Me escuchas? ¿Me ves bien? Sí, te oigo bien. Perfecto. Lo primero, preguntarte cómo estás, cómo te encuentras. Bueno, pues me encuentro bien cansado de una cuaresma y una Semana Santa bastante intensa, pero bueno, hay que seguir para adelante, ¿no? Pues sí, pues sí. Preguntarte, antes también de entrar un poco más en debate, ¿quién es Daniel Albarrán? Para quien no te conozca. Bueno, pues es raro, ¿no? Explicarlo así, casi en tercera persona, ¿no? Pero bueno, un pianista y compositor sevillano. Básicamente, ¿no? No quiero entrar más en detalle. Bueno, pues también preguntarte cómo llegas al mundo de la composición y aficionarte tanto por la música y sobre todo también por el mundo cofrade. Bueno, yo es que el mundo cofrade va en mis venas desde prácticamente que nací, ¿no? Porque me he criado en una familia bastante cofrade. Luego la música la descubrí ya desde que tenía un añito o dos. Ujú, Y la vertiente de la composición, pues bueno, al final yo no entré en el conservatorio cuando tenía que entrar, porque en teoría pues se debe de intentar entrar siempre con 8 años, que es cuando se supone que empiezan, ¿no? La carrera musical todos los músicos, pero yo hice las pruebas y no pude acceder, entonces fueron cerca de 13 años desarrollándome de forma autodidacta y eso pues hizo que desarrollase mucho las habilidades de la improvisación y a raíz de ahí pues un poco empezar a componer, ¿no? De ahí vino de mi fascinación por la música, sobre todo de Semana Santa, y ujú, también por el hecho de las herramientas que yo había adquirido de forma autodidacta. ujú. Primero compusiste una marcha, ya te pregunto también, ¿compusiste una marcha de procesión o fue una obra o qué fue lo primero que compusiste? Bueno, a ver, yo realmente ¿Y hice qué ya muchas recuerdos improvisaciones. tienes, claro, de esa Sí, primera obra? yo hacía ciertas improvisaciones con el piano, pero lo Ujú, que es escrito realmente fue una marcha. Y, hombre, el recuerdo que tengo era como algo muy lejano, ¿no? Quiero decir, empecé a componer La Paz, que fue la primera marcha que compuse, pero era con 15 años, yo estaba fuera del mundo a nivel académico, a nivel también profesional, y no era más que, pues, un poco jugar, ¿no? Con la música. Esa ilusión pues, de empezar a escribir, pero sin saber ujú. que finalmente sería pues la que me abriera un poco la puerta.
Una pregunta que también hacemos en los directos, ¿cuál es tu mayor devoción, Dani? Bueno, mi mayor devoción siempre ha sido el Cristo de la Victoria de la Hermandad de la Paz. Ujú. Ha sido la imagen con la que yo he conectado de verdad, de manera profunda, ¿no? Y ya luego con los años, pues también he ido adquiriendo, ¿no? Varias devociones a lo largo de mi vida, pero esa ha sido la más importante. Ujú. ¿Cómo has vivido esta Semana Santa pasada como cofrade, antes de entrar en el tema música? Hombre, pues si te soy sincero, ha sido una Semana Santa llena de emociones distintas, ¿no? Porque por un lado en lo musical ha sido posiblemente la Semana Santa más bonita que he vivido, Ujú. también por el hecho, ¿no? De tener una marcha como El Mayor Dolor, que este año pues no han sido pocas las bandas que la han tocado y yo hasta este momento nunca había vivido pues tantos mensajes, ¿no? De Ujú. marcha que se estaban interpretando en distintos lugares de Andalucía y en ese sentido pues ha sido muy bonito. Luego, a nivel personal ha sido una Semana Santa curiosa porque Ujú. este año yo he hecho muchas amistades musicales Ujú. y durante el año he estado muy bien arropado por mis amigos músicos, pero claro, al final llega la Semana Santa y ves que todo el mundo tiene que tocar. Entonces, Claro. al final me he visto entre solo y si no estaba solo era porque me iba a tratar alguna banda a charlar con los músicos y demás, pero bueno, ha sido distinta. Y bueno, hablando un poco del nivel de las bandas y de las composiciones, como tema de actualidad, ¿cómo ves ahora mismo que están tanto las bandas como las composiciones? ¿Hay exceso de estreno? ¿El nivel de las bandas cómo lo ves ahora mismo todo eso? Bueno, a nivel de banda, yo creo que hoy en día es que cuesta mucho hablar de bandas que estén mal porque creo que la inmensa mayoría están ofreciendo un nivel altísimo y se nota muchísimo porque al final, quieras o no, se ha mantenido, ¿no? Los músicos que siempre han sentido el escudo de su banda y demás, pero a la misma vez se ha reforzado muchísimo con músicos de conservatorio. Entonces yo creo que al final la suma de uno y de otro pues ha hecho que la calidad haya aumentado considerablemente. Luego el tema de los estrenos, a mí me cuesta siempre mucho ser crítico con eso porque igualmente, vamos, este año yo he compuesto bastantes marchas, he tenido que estrenar solamente en Cuaresma 5, entonces no sería el más indicado para criticar Claro. que se estrenen demasiado. Pero al final yo creo que lo que hay que intentar es ser consecuente con lo que se entrega y con lo que se estrena. Quiero decir, todo el mundo a la hora de componer, yo siento que nadie le puede decir a alguien que no debe hacerlo, pero sí que esa persona siempre se tiene que preocupar de que lo que ofrezca sea algo interesante, que mínimamente sea lo mejor que pueda hacer, porque si no empezamos a llenar de música ciertos sitios que después esa música pues no tiene lo necesario, ¿no? Sí, digamos que es una música que a lo mejor dura durante muy cierto periodo de tiempo, ¿no? Pero que después llegará el momento que no se tocará, ¿no? Es O sea, que prima claro, es más la que, cantidad que la calidad, ¿no? bueno, En es algunos que casos, ¿no? en muchos casos yo creo que también hay gente que con tal de entregar una obra, pues la entrega tal como esté. Yo creo que lo más importante, y creo que yo puedo dar fe de eso, porque hay cosas que son criticables o no, pero lo que está claro, por ejemplo, en mi caso, es que el nivel con el que yo arranqué y el nivel en el que estoy y el nivel en el que espero estar dentro de unos años es distinto porque yo me he autoexigido a mí siempre. Y creo que esa autoexigencia es la que tenemos que tener todos a la hora de entregar trabajos como estos. ¿Se tira mucho de festismos en el tema de las marchas? ¿O tú, por ejemplo, ahora estás optando por una vertiente, digamos, un poco digamos, más Curiosa, recogida, ¿no? Un ¿no? poco, ¿no? Sí, De ha la sido población, raro. ¿no? Lo mío ha sido raro, incluso Ujú. lo de David, ¿no? De David Hurtado, porque este año mirarlo en la cruz y el mayor dolor, dos marchas que si te lo planteas hace 5 o 6 años, creo que nadie diría que eran marchas comerciales. Claro. Sin embargo, han sido dos de las marchas más punteras, ¿no? Entonces, es verdad que se ha abierto un poco esa vertiente, pero realmente, realmente yo creo que efectismo, Mm. claro que lo hay y es lógico en parte. O sea, es una música
que, entre comillas, busca llegar a la gente. Lo que pasa que, bueno, que hay muchas maneras de hacerlo, las hay muy bien hechas y las hay, pues, buscando solamente el efecto sin preocuparse de que sean buenas. ¿Y en quién piensa cuando compone una marcha? O digamos, ¿tienes en mente siempre la imagen? O en fin, y Bueno, también cómo es el proceso de la obra, a ver, del inicio de la obra y del final de la misma, en fin, todo, cómo transcurre todo eso. hombre, yo siempre tengo en cuenta la imagen, la hermandad, digamos un poco también lo que ellos me cuenten, ¿no? Porque muchas veces, incluso teniendo una idea clara de cómo puede ser la hermandad, después la hermandad puede estar buscando algo en concreto. Ujú, El otro día, hablando con un amigo, estábamos hablando del museo, de lo difícil que era componer la hermandad, porque tú ves lo que transmite la hermandad y además te fijas en lo que han hecho otros compositores y si lo analizas te das cuenta de que la gran mayoría, quitando Santiago Ramos, que es el de Virgen de las Aguas, la gran mayoría busca algo intermedio entre lo fúnebre o por lo menos más medido, ¿no? Está en la marcha de resignación, por ejemplo, no sé si era la Virgen del Museo o algo así, o, de Espinosa de los Monteros, pero que van un poco por la corriente esa, ¿no? De eso casi semifúnebre, ¿no? ujú. Pero luego ves que la hermandad tiene un carácter bastante alegre. Ya. Entonces, muchas veces tienes que tener muy en cuenta, digamos, esas pequeñas cositas que con la simple visualización tuya no basta, ¿no? Ujú. Y el tema de los repertorios de las bandas durante esta Semana Santa, ¿cómo has visto? Así como balance o un par de ideas generales que tú te hayas quedado A o te ver, hayan yo sorprendido, tampoco, digamos. tampoco he visto demasiado. Lo que he visto más ha sido lo que me ha llegado y lógicamente lo que me ha llegado más ha sido lo del mayor dolor, pero yo creo que en cómputos generales ha sido una buena Semana Santa en lo musical. Creo que se ha puesto bastante a Vedder, que se ha llevado durante muchísimos años renegado y escondido y este año creo que ha habido muy pocos repertorios que no hayan llevado mínimo una obra suya. Eh, y creo que es el camino que hay que ir cogiendo poco a poco, ¿no? Tanto por los compositores actuales como por la música buena de antes, que tiene que seguir sonando, incluso las que están ahí escondidas, ¿no? ¿Crees que hay muchas marchas que no se interpretan tanto y que deberían de sonar más durante la Semana Santa? Digamos de compositores pasados, tirando más Claro, que de no, presente, claro. no por el hecho de que sean pasados, ¿sabes? Al final deberían de sonar por la calidad que tienen las obras. Pero es que la Semana Santa siempre ha tenido una particularidad a la hora de elegir la música y es que no muchas veces se elige a conciencia sabiendo qué es lo que transmite la obra. Quiero decir que muchas veces te plantea más el propio título marca mucho el devenir de la obra porque por lo menos aquí en Sevilla las hermandades pasan por muchísimas iglesias y demás y entonces al final una manera de hacerle como una especie de guiño a la hermandad por la que está pasando esto, que es una marcha suya, pero no siempre son marchas que queden bien en esa hermandad o en ese contexto. Entonces, hay una serie de cosas que yo creo que se pasan mucho por alto a la hora de elegir los repertorios. Y que deberían de pulirse, por lo tanto. Ahora Claro, pero lo que pasa es que aquí al final todo el mundo sabe de todo y ¿Se es muy cuenta complicado con hacer cátedra. tú que has estado viviendo, digamos, algunos días con alguna banda? ¿Se cuenta con la opinión del músico a la hora del repertorio o simplemente tocas y ya está, y no decís nada? Bueno, en lo que es en Semana Santa normalmente no. En Ujú, Semana Santa yo sé que siempre se le comenta algunas cosillas al directo y demás, pero normalmente ya la gente suele estar cerrada a lo que venga en el papel que se ha elaborado. En teoría, antes de Semana Santa sí se suelen sentar y por lo menos las bandas intentan pelear un poco para que las hermandades las escuchen. Pero aún así las hermandades son normalmente muy reacias, por lo que yo sé. va. Bueno, también te pregunto, ¿alguna anécdota vivida durante como compositor o como músico que quiera recordar y contarla aquí? Bueno, anécdota.
sobre De todo tus este. comienzos incluso, claro, como compositor. Hombre, de mis comienzos, por ejemplo, fíjate, la primera vez que escuché una marcha mía en la calle Ujú. fue una sensación rarísima. Me acuerdo que fui con mi expareja súper ilusionado a la calle a escucharla y de repente empezó a sonar y yo Ya. me quedé Ujú. como en la inopia, ¿sabes? Porque era una sensación de, qué raro, algo que llevo yo escuchando tantos años, que es mío, que solamente lo Ujú. había escuchado yo y ahora de repente lo está escuchando la calle entera. Era una sensación como si de repente una burbuja que es tuya de repente se expande y coge a todo el mundo, ¿no? Y esa creo que ha sido una de las anécdotas más simpáticas que he tenido yo como compositor. Pues sí, pues sí. Bueno, vamos a entrar ahora a analizar varias marchas, ¿vale? Que se han compuesto este año, que vienen de tu autoría. Principalmente vamos a tirar del Mayor Dolor como primera, digamos, de ellas, que yo creo que ha sido la que más ha trascendido. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de composición, la inspiración a la hora de hacer la marcha, cómo fue el encargo también de la misma, en fin, cuéntanos un poco todo cómo transcurrió. Bueno, esa marcha, yo participaba en un congreso que es Domada Santa y ya participé en el congreso de 2022 que hice una marcha para la Macarena. Y cuando yo salí de ese congreso, sabiendo que me tenía que presentar 2 años más tarde a este, tenía claro que quería hacer una marcha fúnebre. Porque además los fúnebres normalmente no se suelen cargar. O sea, ahora sí, curiosamente, después del mayor dolor, sí me están llegando más posibles encargos, pero normalmente te suelen encargar más marchas para efemérides, para coronaciones, para celebraciones de algún tipo, ¿no? Entonces, ya el contexto de la festividad rompe mucho con ese concepto de marcha, ¿no? Entonces, me propuse sí o sí que de alguna manera yo tenía que escribir una marcha fúnebre. Lo que pasa es bueno que se dieron las circunstancias de que entré en una especie de depresión durante un tiempo que ayudó bastante a la escritura de la misma. Cuando yo me tuve que sentar a escribir después de muchos meses sin ser capaz de prácticamente escribir nada, pues entonces la obra cogió un rumbo que ni siquiera yo sabía que iba a coger, pero que bueno, que gracias a Dios pues me ayudó a mí a salir de la depresión y luego encima fue pues todo lo que ha sido, ¿no? O sea, que fue también un poco como una ayuda psicológica, ¿no? En ese aspecto Sí, para no, ti. no, no. Yo siempre la he considerado como mi marcha terapéutica. ¿Sabes? Era una marcha que arranca donde yo estaba y consiguió levantarme. Yo entiendo que yo también levantándome levanté a la obra, pero al final era una cosa de, mientras yo me levantaba, la obra se levantaba y así hasta que terminó. ¿Hasta dónde ha trascendido el mayor dolor? ¿Qué banda, digamos, ha sido la última que hayas escuchado que tú digas, pues este sitio no me lo esperaba y mira, ha Bueno, sonado? sí, tío, ha sido súper curioso este año porque me llegó un vídeo desde Tenerife y Ujú. luego también me avisaron de que el Domingo de Ramos se iba a interpretar en Madrid. O sea, la verdad es que ha sido una sorpresa enorme y vamos, ya te digo, es una marcha que en este año, cuando empezaron ya a anunciarla a todas las bandas, que yo ya ni sabía que eran tantas, la verdad es que ha sido una sensación que a día de hoy sigo sorprendiéndome, ¿sabes? No es una cosa a la que uno se acostumbre. Claro, claro. Después también te pregunto sobre otro de los estrenos que has tenido en esta cuaresma, digamos, tirando un poco para esa vertiente más clásica y demás, como es Rosa Blanca, toda interpretada por la banda de la Cruz Roja para la Virgen del Rosario de Montesión. ¿Cómo fue también ese proceso y ese encargo? No, pues fue un proceso muy bonito. Ese encargo me lo hizo la banda La Cruz Roja para regalárselo a la Hermandad de Montesión. Y ellos me dieron una libertad absoluta a la hora de escribir. Si era la primera marcha que yo componía para Cruz Roja, entonces yo quería intentar pues que sonase a Cruz Roja, ¿no? Pero también un poco intentando contar una historia. Y la historia realmente era intentar explicar un poco la ambigüedad musical que tiene la Virgen del Rosario de Montesión. Porque todo el mundo sabe
que además se le asocia mucho los cascabeles por el tema Ujú. de su De la marcha marcha. icónica, ¿no? Pero luego es una hermandad que, sobre todo a la vuelta, cambia muchísimo de tercio y además ya es casi prácticamente madrugada cuando se recoge. Entonces, la música tiende más hacia lo Ujú. serio y yo quería intentar pues reflejar un poquito en esa marcha esas dos partes, ¿no? Tanto esa parte explosiva Ujú. del comienzo como después en un trío mucho más recogido intentar reflejar esa noche del Jueves Santo. ¿Te influyó un poco la marcha al mayor dolor para esta composición o fue algo totalmente distinto para ti? No, qué va, qué va, qué va. Al final, y esto me ha pasado con muchas marchas este año escribiéndolas, porque tengo amigos bueno, que las escuchan antes de tiempo y demás. Y era gracioso porque muchos de mis amigos me han conocido con el mayor dolor. Entonces, cuando iban escuchando las marchas nuevas, me decían, ostras, esto suena al mayor dolor. Y digo, ¿y no será que el mayor dolor suena a mí? Ah, has Lo que más, conseguido encontrar también tu estilo, ¿no? Has claro, conseguido. al final no es tanto encontrar, sino yo creo que el estilo se va creando solo desde el principio, porque los compositores somos como esponjas y vamos teniendo desde niños gente que nos apasiona musicalmente, luego con los años vas creciendo y sigues descubriendo nuevas personas, nuevas sonoridades, y eso lo integras dentro de ti, y al final se va creando de una forma bastante natural tu propio estilo, ¿no? Que muchas veces yo creo que el propio compositor ni siquiera es 100% consciente de cuál es. ¿Sabes? Claro. Es más la gente analizándolo que tú mismo escribiéndolo. Ujú. Después también en esta cuaresma, pues bueno, la Oliva de Saltera pues te encargó la marcha Pasión. También se estrenó en un lugar icónico como es la iglesia del Salvador, que creo que fue también otro momento y que se ha interpretado bastante también detrás de la Virgen de la Merced este Jueves Santo. Cuéntanos también ese proceso y esa composición, cómo vino. Bueno, pues sí, te iba a corregir, digo, fue la Hermandad de Pasión la que me encarga la marcha. Pero bueno, esa marcha a mí me la encargaron el 10 de marzo del año pasado, en el concierto del Salvador precisamente, en el que se interpretó por primera vez el Mayor Dolor allí, ¿no? Y para mí ese día ya de por sí era... Yo recuerdo siempre a Pepe Peña, al presidente de la Liga de Saltera, que se me acercó y me dijo, te quieren encargar una marcha. Y digo, ostras, es que ni me lo creía. O sea, había una parte de mí que estaba tan ilusionado con vivir ese momento de escuchar la marcha que yo ya, sí, 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 bueno, bueno. Pero no lo procesé bien. Luego ya me acuerdo que cuando ya salí del concierto y que volví a hablar con Pepe, me estuvo diciendo, a esta hermandad le pegaría mucho una marcha fúnebre. Y claro, la historia que yo tenía es que venía de escribir Mayor Dolor, que era una marcha en la que yo no había pretendido ni, ni, ni explicar la depresión ni explicar la superación, sino que había salido de una forma muy natural. Y de repente te das cuenta de que es la marcha que más ha gustado de las que has compuesto. Entonces, me daba mucho miedo escribir una marcha fúnebre sin de verdad estar yo en el mismo punto que en el mayor dolor, porque se podría notar mucho, digamos, el contraste que hay entre intentar imaginar una situación o estar viviéndola, ¿no? Y claro, yo dejé que pasara un poco el tiempo y fue cuando recibí la noticia del fallecimiento de la mujer del director de la Municipal de Sevilla, que es una persona bastante importante para mí, fue cuando la música se activó y yo además me cogió esa circunstancia en Almería. Entonces, a la vuelta, que tenía 4 horas de camino hasta Sevilla, empecé a darle vueltas y fue como arrancó un poco la semilla de la idea de la Sinfonía del Dolor, que era ya que tenía una marcha que explicaba las dos últimas fases del duelo y ya que ahora mismo estaba pasando por las primeras fases de ese duelo, ¿no? Del fallecimiento de Conchi, pues, y si buscaba hacer una marcha que de alguna manera se pudiera conectar Con... musicalmente con el mayor dolor y entre las dos poder explicar una historia al completo, ¿no? Y así fue un poco en ese viaje de coche como empecé
a darle vuelta y tal como llegué a casa empecé a escribir. Oye, te quería preguntar, ¿has interpretado la Sinfonía del Dolor esta Semana Santa? ¿En la calle? Bueno, esta Semana Santa, literal como tal, la Sinfonía del Dolor, no. Ujú, Se ha tocado las dos marchas en orden en la Trinidad, ujú. pero ha habido un corte, Vale. porque este año se ha tocado en la calle Franco y allí es una calle muy delicada por el tema de la estrechez, ¿no? Y del palio y demás. Entonces, este año eso se ha reservado. Creo que para el año que viene puede haber posibilidades de que suene. Y con alguna tercera, que a lo mejor caerla también. No, De no, no, Rubén. esta historia ya está. Ya está cerrada, ¿no? Sí, yo creo que sería una tontería estrenar una sinfonía incompleta, ¿no? Porque si estamos cada año añadiéndole partes, no vamos a terminar Claro. en la vida. Y después, por último, otra marcha que también te has hablado de Pepe Peña, otra marcha que también te quería preguntar sobre la Encarnación. Pepe Peña, que es director de la Puebla, pues bueno, ya pues comentarnos un poco cómo también fue ese proceso de escribirle a la Virgen de la Encarnación y interpretada por la banda de la Puebla también. Pues mira, Soberana Encarnación, siéndote lo más sincero del mundo, Ujú, yo lo pasé muy mal con ese encargo. Lo pasé muy mal porque en agosto compuse Pasión. ujú, Luego, en octubre me llamaron de la Hermandad del Buen Fin para componer La Virgen de la Palma. ujú, Escribí esa marcha y yo ya tenía el tiempo que tenía para escribir Rosa Blanca. Y de repente me llama la banda La Puebla del Río para encargarme esta marcha. Yo al principio estaba dudando porque me daba miedo. Yo siempre me tomo muy en serio todos los encargos y sobre todo cuando son fechas muy cercanas, porque sí, porque yo puedo, prácticamente todo ha sido durante claro, la Cuaresma, claro. claro, es que desde agosto hasta diciembre compongo Ujú, todas las marchas que se han estrenado en Cuaresma. ujú, Entonces, para mí siempre ese momento de tener que decir que sí es muy fácil, ¿no? Yo te puedo decir ahora mismo que claro. sí a 32 obras y luego decir, ostras, ¿Dónde ¿en me he qué me he metido? metido, Claro. no? Claro, porque es muy importante al final que el resultado sea tanto para mí, porque yo siempre intento que yo musicalmente esté contento con lo que he compuesto, como con la gente que te escucha, más los Ujú. que te están encargando la obra, estén lo máximo contento posible. Entonces, esa responsabilidad te da mucho vértigo, sobre todo con fechas tan cercanas. Y de primera me lo planteé de rechazarlo, pero claro, ¿cómo se dice que no a San Benito? ¿Cómo se le dice que no a la Puebla del Río? Y más con un motivo tan bonito, ¿no? Como era el 25 aniversario de ellos detrás de la Virgen de la Encarnación. Entonces, al final, bueno, acepté. Y prácticamente es que tuve que componer la marcha corriendo, pero corriendo me refiero dedicándole 24 horas diarias hasta el punto de que estuve hasta con fiebre, ¿sabes? Joder. Y con fiebre tuve que componer la marcha, ¿no? Pero salí muy contento del resultado, que ellos fueron muy estrictos porque me pidieron una marcha de corte alegre, pero clásico, me pusieron bastante el concepto de coronación de la Macarena, una marcha de 3 minutos y medio, concisa, ¿no? Entonces, los 3 minutos y medio que literalmente eran innegociables. Quiero decir, yo me acuerdo de la llamada telefónica con Rafael, con el presidente de la Puebla, y era bueno, pero puede ser 3:45, no, no, 3:30, digo, y 3:35, no, no, 3:30. 3:30. O sea, es que tuve literal que hacer hasta un esquema estructural para que me diese 3:30 antes de escribir. O sea, que fue tremendo, pero muy contento después con el resultado y sobre todo con el gran trabajo que hizo Pepe a la hora de montar la marcha. También, si mal no recuerdo, se interpretó hace poco con la Virgen de los Desamparados de Alcosa en el pregón de la Gloria, ¿no? Sí, Creo que bueno, es que estaba. al final yo creo que la banda de la Puebla está defendiendo la marcha muchísimo. Ellos la sienten como suya, que es lo lógico, ¿no? Al final, y la están llevando a todos los lados a los que van y yo estoy súper agradecido por el trato que le están dando. Y el último de los estrenos, que también ha dado ahí una pequeña pincelada, la Virgen de la Palma tocada por las Nieves de Olivares para la Hermandad del Buen Fin, ¿cómo fue Bueno, ese estreno? pues ese estreno para mí ha sido, quitando Pasión, el estreno más especial. El estreno más especial
porque era también una marcha que creo que era la más distinta, ¿no? De las alegres que yo estrenaba. Tenía el vals, que siempre es un riesgo, ¿no? Porque al final no es un 3x4, es un 4x4, pero el efecto es ternario, entonces siempre tiene ese pequeño riesgo con los costaleros y todo lo demás, pero también yo lo había estudiado bastante, sabía cuáles eran los inconvenientes que había tenido la marcha Virgen de la Estrella de Gamel La Serna. Entonces intenté componerla de tal manera pues, que no hubiera demasiados problemas a la hora de andar, ¿no? De que la música funcionara, pero sobre todo luego a la hora de defenderla en la calle, pues siguiera funcionando, ¿no? Claro. ¿Se piensa cuando compones una marcha en el propio andar de los costaleros, en la gran mayoría de composiciones que tiene, se piensa en ello o quizás a lo mejor se piensa más en otro factor como puede ser, pues en este caso la imagen o el público que a lo mejor lo está escuchando? Como... A ver, realmente es que se piensa en todo. Ujú, Eh, Sería muy tonto decir que solamente se piensa en el andado de los costaleros, porque el andado de los costaleros siempre es el mismo, sobre todo en un palio. ujú, Entonces, tú al final piensas en todo, piensas en que lógicamente esa obra está compuesta de una manera que siempre sabes que arranca por el pie izquierdo para terminar por el derecho. Eso está clarísimo, pero tú luego tienes que también pensar en lo que hay dentro de la obra, que es claro. la música, ¿no? Y sobre todo lo que transmite, eh, su capacidad emocional, es que todo eso es fundamental. Y luego también, pues están ya los conceptos armónicos, melódicos, quiero decir, hay muchísimas cosas. Yo nunca he estado muy a favor de esos comentarios de se compone para conciertos, Ujú, porque es verdad que puede haber personas que a lo mejor la instrumentación no la controlen tanto. Cada año se aprende muchísimo de instrumentación, de hecho, pero yo creo que al final todo el mundo visualiza la marcha en la claro. calle. A la hora de componer, todo el mundo la visualiza después escuchándola en la calle. Entonces, yo nunca he sido muy partidario de esas críticas porque las veo a veces sin fundamento. Ujú, Las obras son obras de música y primeramente tienen que ser buenas musicalmente al escucharla en cualquier lado. Y luego tiene que tener, lógicamente, pues esa funcionalidad en la calle. Pero yo creo que es fundamental pensar también en la obra. ujú. Ahora te voy a hacer una pregunta un poquito más jugosa para entrar un poco más en debate. ¿Existe dentro del mundo de la composición, existe competencia entre el mundo de los compositores? Como... Si quieres respondérmela, claro. Si no, pues nada, pasamos A, palabra. a ver, yo creo que no tanto como se puede Imaginar, ¿no? parecer, porque además, sí, porque además creo que estamos en una época de muchísima demanda Ujú, de obras, de encargos. Entonces, creo que cada uno tiene su parcela y creo que hay más admiración que competencia. Pero claro, como en todos los sitios, pues siempre habrá gente que le fastidia un poco más cuando tú estás más arriba, se alegra más cuando estás un poco más abajo. O sea, ujú, yo creo que hay un poco de todo, pero creo que al final lo más bonito que hay y lo más inteligente que hay también, porque no se nos puede olvidar, es que hay que intentar aprender de cada uno. Y para eso la competencia es muy peligrosa, porque cuando te obsesionas a estar por encima de alguien, pierdes la capacidad de poder darte cuenta en qué cosa es mucho mejor que tú y en cuánto puedes aprender tú de esa persona. Entonces, yo creo que es fundamental intentar controlar un poco esa admiración desmedida muchas veces, porque muchas veces la envidia viene un poco de una admiración descontrolada. Entonces a veces es importante aprender a controlarla y intentar pues ver en qué cosas acierta el otro que tú no, para intentar siempre pues seguir mejorando como músico. ujú. A veces digamos que se pierden los papeles, ¿no? Por esa admiración y por esa, ¿no? Quizá a lo mejor alguno puede perder un poco también incluso hasta su personalidad, ¿no? En Bueno, algún no es caso. tanto como perder la personalidad, porque ya te digo, muchas veces influencia sin querer, ¿no? A mí me ha pasado, sin decir nombre, pero un chiquillo al que quiero mucho y demás, que compone y compone de maravilla, pues este año se ha enamorado del mayor dolor y ha compuesto una marcha que nota ciertos retazos del mayor dolor, pero a su forma. Y es lógico, porque al final creo que es algo que nos ha pasado a todos,
cuando hemos empezado a componer o incluso más adelante, quiero decir, que al final muchas veces cuando algo te fascina, sin querer te lo llevas a ti. Y no es malo, no es malo. Yo creo que precisamente es una manera también de seguir aprendiendo y de también pues mostrar ciertas cosas muy bonitas que hay en este mundo, ¿no? Que es esa admiración, entre comillas. Pues sí, pues sí, hay que quedarse siempre con lo bueno. Después te quería preguntar, Sí. dentro del mundo de las bandas de música, digamos que existe también un poco de cierta inquina y cierta rivalidad hacia otros estilos como puede ser las bandas de cornetas y tambores y las agrupaciones musicales. ¿Te ha picado a ti en algún momento el gusanillo por componer para bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales? Si no lo has hecho ya, claro. Bueno, a mí me ha llamado siempre la atención. Lo Ujú. que pasa es que no es tan fácil componer para corneta o agrupación, no por las obras en sí, que bueno, tiene, a nivel compositivo tiene yo creo que las mismas dificultades que puede tener escribir para banda de música. Lo que pasa es que las agrupaciones y las bandas de corneta funcionan de manera muy distinta a las bandas de música, porque las bandas de música, entre comillas, se parecen un poco más a las orquestas y Ujú. demás, pero las bandas de corneta y agrupaciones tienen un esquema muy personal y además se reparten las voces muchísimo, entonces se nota mucho el que se ha criado ahí al que no. O sea, lo que es el aprendizaje para componer allí, yo creo que necesita mucho o de rodearte de gente que te pueda ir guiando un poco o de tú mismo haber estado muy metido en ese mundo. Porque no hay, por ejemplo, tanto acceso a partituras de compositores. Quiero decir, el repertorio en agrupaciones y cornetas es bastante privado. De hecho, es una de las claves del éxito que tienen las agrupaciones y cornetas hoy en día, ¿no? Que yo eso lo admiro mucho en parte, ¿no? Pues porque al final se ve claramente que Virgen de los Reyes es lo que es por el repertorio que ofrece. O sea, si tú te paras a pensar, pero he dicho Virgen de los Reyes como podría Por haber decir dicho una, claro. cualquier agrupación, ¿no? Tú te Ujú. paras a pensar, ¿por qué consideras que Tejera es mejor banda que otra? Porque estás comparando la interpretación de una marcha que escuchas en 9 bandas, Ujú. ¿vale? Entonces, ahí tú hablas de capacidad técnica, tú ahí hablas de la interpretación, tú hablas de sonoridad por los músicos que tiene y demás. Pero claro, si cada banda de música tuviera su propio repertorio, ¿cómo las comparas? Si Claro. no sabes cómo suena Coronación de la Macarena en otra banda. Te quiero Ujú. Sí, decir, ¿no? sí. Entonces, esa es parte de la clave del éxito que tienen las agrupaciones y las cornetas, pero también el hecho de que sea un repertorio tan privado hace que las partituras estén muy controladas. Difícilmente eres capaz de encontrar una partitura para verla, para ver un poco cómo se instrumenta para esas formaciones. Entonces, es complicado. Yo siempre he pensado que algún día tengo que dar el saltito ese de probar y demás, pero es que también no quiero empezar por abajo, quiero intentar Claro, hacer algo que claro. sea medianamente bueno y creo que es complicado Ujú. de primera, ¿no? Pues sí, pues sí. Vamos a entrar también un poco en el tema cofrades, ya hemos dado antes una pincelada. ¿Cómo has visto también el tema de la seguridad, de las líneas rojas que se han visto esta Semana Santa? ¿Cómo lo has visto tú todo eso? Dentro de... A Tú ver, como cofrade, más que ya como compositor, como cofrade de a pie de calle, digamos. yo como cofrade lo veo fatal, Ujú. como cofrade lo veo fatal. O sea, yo ya no es por los comentarios que siempre se dice, ¿no? Esta no es la Semana Santa que yo conocí, que es verdad, quiero decir. Yo nací en el 92, esta Semana Santa no se parece en nada a la que yo recuerdo de niño, pero si ves vídeos de antes, que yo me crié viendo vídeos antiguos, era todavía más descontrolado, ¿no? Ujú. Entiendo que siempre hay que intentar poner cierto orden, pero es que en los últimos años las calles ya se fueron delimitando bastante por el tema de las sillitas, también por el tema de las vallas, que creo que lo de las vallas, un centro que está con 8 o 9 hermandades al día, si encima le pones vallas, es muy complicado moverte por allí. Ujú. Las masificaciones que está habiendo de gente que es lógico que en Semana Santa haya tantas personas, pero claro, si
si encima delimitas tanto la ciudad, al final es muy complicado moverse. Y, y luego también pues, todo el tema de refuerzos policiales. Yo, verás, yo siempre he tenido un prima muy especial con el tema de las bullas delante de los pasos y demás, porque cuando estás en una cofradía, cuando estás, Ujú. me refiero como acólito, ¿no? O como nazareno, te quejas de la gente que pasa por medio, de la gente que va delante de los pasos, pero cuando eres tú, cuando eres tú, ay, qué exagerados son, por Dios, de verdad. Pero si no estoy molestando a nadie, Sí, pues es sí. distinto. Entonces, a mí me gusta mucho intentar respetar a todo el mundo y creo que al final la Semana Santa que hemos conocido siempre ha tenido esa parte de ebullición, de público, desmedido y demás, pero hemos sabido comportarnos y eso es lo más fundamental. Eso es lo que creo que está faltando cada vez más en la Semana Santa. Y Ujú. a mí, sinceramente, cada día me quitan más las ganas de ver cofradías en la calle. O sea, yo empezaba siempre mi Semana Santa yéndome los lunes santos a ver el tiro de línea, desde el barrio hasta el Ujú. centro, y allí me quedaba por el centro. Y hoy en día me están entrando más ganas de quedarme por el tiro de línea, ¿sabes? Esperando Claro, a que llegue la que llega al cofradía. centro, ¿no? Pues sí, pues sí. Estamos entrando ahora mismo también en una época, digamos, después de la feria y demás, entramos con una época de gloria, con una época letífica también, con las hermandades sacramentales también que tienen, digamos, cierta presencia también en la ciudad de Sevilla. ¿Has compuesto para alguna, te pregunto, has compuesto para alguna hermandad de gloria? Porque a lo mejor alguno no lo conoce. Y también te pregunto, ¿cómo las ves ahora mismo, las hermandades de gloria? Que también se les deja un poco, digamos, de lado, ¿no? En ese aspecto. Sí, a ver, respondiéndote a lo primero, acabo Ujú, de estrenar hace muy poquito con la banda de Coria del Río, Coronación de la Estrella, que ujú. es dedicada a la patrona de Coria, que se corona en junio. Y luego estoy terminando de escribir una marcha que se estrenará en junio, si Dios quiere, que es para Rosalía de Gines, que Ujú. también tiene una extraordinaria en junio. Y en cuanto a lo que me decía, tú sabes, pasa, las glorias siempre han tenido su espacio, ¿no? Y yo creo que siempre han estado ahí para el público, pero en los últimos años yo creo que se ha ido masificando tantísimo el tema de las procesiones extraordinarias, que llega un punto en el que tenemos que pensar también hasta qué punto es sano tantas extraordinarias. O sea, yo como compositor, en verdad es casi como estar metiéndome un disparo en el pie, porque Claro. al final, cuanta más extraordinaria, pues más posibilidades tenemos los compositores de escribir, ¿no? Ujú. Pero como cofrade, Ujú. sí pienso que yo recuerdo cuando era pequeño y terminaba Semana Santa y yo tenía una pena enorme porque yo no iba a volver a ver una cofradía hasta el año que viene. Y creo que esto es algo que nos pasa a todos a lo largo del año con todas las cosas. Pero si llega el verano, qué felicidad, qué alegría, la piscina, la playa. Cuando llega septiembre, sabes que ya te vas a despedir de todo eso hasta el año que viene. Con la Navidad igual. Y la Semana Santa, nos hemos criado teniendo esa sensación. Teníamos la gloria, que era como, digamos, ese momento para intentar pues disfrutar un poco, ¿no? Del recuerdo que también tenemos de la Semana Santa. Pero es que hoy en día la Semana Santa está llegando hasta un punto de que no da la sensación de que termine. Da la Ujú. sensación de que cada 2 o 3 semanas tenemos una cofradía en la calle. Más la gloria, más todos los actos que hay normales de cada hermandad. Y llega un punto en el que llegas a la Semana Santa y no da sensación de inicio. O por lo menos a mí no me la da. O sea, a mí Ujú. la sensación es de algo que nunca ha terminado. Y eso es una cosa que yo creo que al final afecta a todo. Afecta tanto a la gloria, afecta a la propia Semana Santa. Y creo que es algo que se debería de mirar. De, Ujú. de no intentar celebrar cada 2 por 3 por cualquier motivo. Porque al final ya es que yo por lo menos no tengo la sensación de que una coronación pueda ser un evento canónico en la ciudad, exceptuando para las personas que están implicadas en esas efemérides, ¿no? Pero yo creo que antiguamente una coronación era algo que se vivía de manera muchísimo más fuerte para toda la ciudad y creo que cada día es menos.
Creo que cada día es algo más personal para los hermanos o para la gente que sea devota. Ujú. Y ya digamos que no solamente extrapolable a Sevilla, sino prácticamente en toda Andalucía, ¿no? Tenemos extraordinarios todos los fines de semana y... Claro, si ya te sales de Claro, Sevilla, claro. pues ahí tienes tu libretita, ¿no? Y este fin de me voy a Huelva, el siguiente me Claro. voy a Córdoba, el siguiente a Almería. Pero bueno, Parece eso que no hay tampoco. vida más allá de las cofradías, ¿no? Digamos, ¿no? No, verá, en cierto sentido es bonito, ¿no? De hecho, de hecho, yo vi bien hasta cierto punto lo de las mannas cuando eran algo específico de un momento determinado, porque además te permite conocer Semanas Santas Ujú. que en tu Semana Santa habitual difícilmente las puedas conocer, porque por mucho que yo haya descubierto la Semana Santa de Granada, que me parece una preciosidad, o la de Málaga, que de niño a mí me chocaba muchísimo los tronos, porque claro, comparado con lo que yo he visto toda mi vida de los pasos, que tienen unas dimensiones, y veía en la tele los tronos de Málaga y me chocaba, ¿no? Pero cuando lo viví en persona el año pasado también con el estreno de Pasará bien de la Paz, con la Paz de Málaga, y ahí cambió Muy mi buena percepción banda por también, ¿eh? La completo, Paz, desde luego, y ahí cambió mi percepción por completo de lo que era la Semana Santa de Málaga, y es lo que te digo, pero claro, ¿cómo abandonas tú lo que tú has conocido? ¿Cómo abandonas tú tu propia Semana Santa para irte a ver otra? Entonces, las magnas creo que te han ofrecido un poco la oportunidad de poder vivir situaciones que en situaciones normales, pues a lo mejor no serías capaz de dar el paso. Pero el problema no es tanto de las ciudades. Yo creo que el problema es más bien de tu propia ciudad, porque que tú te cojas el coche y tú vayas a ver una cofradía en Almería, eso es cosa tuya. Pero ¿no? que en tu propia ciudad cada semana haya posibilidad de una nueva extraordinaria, o que haya cofradías que en 5 años hayan salido 9 veces, o que quieren salir 12. A mí me parece que al final lo extraordinario deja de ser extraordinario porque Ujú. ya es habitual, entonces no tiene nada especial, ¿no? Pudo pasar algo así en la mano, ¿no? De diciembre, ¿no? Que quizás se esperaba tanto público, algo así parecía extraordinario y al final se quedó como, digamos, bueno, algo más. Claro, es que al final yo pensaba vamos, de hecho yo, bueno, no me pude salir de mi casa por circunstancias personales con mi familia y demás, pero aparte yo tenía miedo de ir a la calle porque pensaba, digo, madre mía, si en Semana Santa ya hay veces que te clavan el codo en el pecho, imagínate si hay 2 millones de personas en el centro, ¿no? Y al final no fue para tanto, de hecho lo vi en la tele y había unos huecos enormes por todos lados, por lo tanto que era muy disfrutable la magna en sí, ¿no? Pero yo creo que es parte de eso. Yo creo que es que al final la gente se ha ido acostumbrando y ha hecho de lo extraordinario algo ordinario. Entonces, Se ha perdido un poco la magia, claro, de sí, todo esto. yo siento que es así, ¿eh? Después hay momentos que los podrás recordar toda la vida y todo lo demás, pero para el público general yo tengo la sensación de que cada vez es menos especial. ¿A qué imagen, digamos, te gustaría componerle allá, hablando, digamos, con vista de futuro? ¿A qué imagen te gustaría componerle y que no lo hayas hecho todavía? Pues mira, De eh, Sevilla, claro, estamos hablando de de Sevilla. Sevilla tengo varias. De, Se- de Sevilla tengo varias que me encantaría algún día poder escribir una marcha. Hay una claro, no sería con la pretensión de que sonase porque sería el gran poder, pero lógicamente va en silencio, ¿no? Pero me gustaría alguna vez poder escribirle una marcha especial. Y luego también en la Macarena yo tengo una esquinita porque, bueno, compuse una marcha que era La Esperanza de Sevilla, que era dedicada a las 7 esperanzas, pero claro, yo esa marcha la concebí muy pensando en la Macarena, ¿no? Pero no está 100% dedicada a ella. Y luego compuse la del Congreso, pero la sensación que tuve al final con la marcha, por muy contento que esté con ella, es que, pues bueno, nunca ha sonado allí en la Macarena, se estrenó en un congreso, no se estrenó en la Basílica, entonces
A mí me gustaría poder vivir por lo menos una vez en mi vida componer una marcha que no sé qué éxito podría tener, pero por lo menos poder vivirla bien allí, estrenarla delante de ella y que ya luego ella y Dios dijeran lo que tuvieran que decir. Pero esa es una cosa que me hace muchísima ilusión de cara al futuro. Poder escribirle una marcha a la Macarena bien. Digamos con plenitud, ¿no? Sí. Y con gozo. Existe, de hecho, dentro de las composiciones y de las bandas, incluso también en cuanto al nivel musical que se está alcanzando. Y ya te pregunto también, como tú como compositor, ¿tienes, digamos, un techo, una cima, digamos, a la que llegar o todavía no te lo has pensado? Mira, voy a arrancar por la última. La última, yo llevo un año escuchando de amigos, de no amigos, de muchas personas que me dicen que yo ya no voy a componer nada mejor que el mayor dolor. Y yo siempre digo lo mismo. Bueno, a veces me entran ganas de decirle dos cosillas, pero no en plan buena. Aunque sé que es un piropo, pero a la misma vez es como un piropo envenenado, ¿no? Porque, claro, si yo sintiera que el mayor dolor es lo mejor que he compuesto y que voy a componer en toda mi vida, creo que perdería el sentido ya de seguir escribiendo. Quiero decir, si tú crees que ya ha llegado a tu techo, es muy complicado ilusionarte con seguir escribiendo, ¿no? Entonces, para mí eso es inconcebible. Yo creo que el techo lo determinará el tiempo que yo tenga de vida. Que después mm, a vosotros como oyentes o incluso a los que estudien las obras, consideran que la mejor obra que yo compuse la compuse con 31 años, bueno, pues eso ya es cosa de ellos, ¿no? Pero yo espero que nunca llegue a conocer mi techo, porque significaría que sigo, ¿no? Con salud musical por muchos años. Que esperemos Y en que así cuanto... sea, claro. Esperemos que sí, hombre. No me Claro, mate todavía. claro. Y luego, en cuanto a lo que me comentabas de las bandas, pues no lo sé. Al final, lo que está claro es que es muy complicado ver el futuro, pero sí podemos ver el pasado, ¿no? Y se ve una clara evolución desde, ya no te digo desde los tiempos de Farfán, te hablo Claro. ya desde que yo nací hasta aquí, las bandas de música no tienen nada que ver, tanto por lo que hemos exigido también en parte los compositores actuales, porque hay muchísimos compositores actuales que su nivel también fuerza a que las bandas cada vez tengan que dar más, no la talla, porque la talla la dan, ¿no? Pero, al final se les va intentando rascar más a los instrumentos, llevándolos un poco más al límite en lo técnico, pero también es que es lo que te comenté al principio de esta entrevista, ¿no? Que las propias bandas de música se han ido alimentando de músicos que cada vez tienen más técnica porque vienen de conservatorio, entonces todo eso al final va siendo que tanto unos como a otros nos vayamos retroalimentando, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de otro apartado, digamos, que no se pone en la calle, como no son ni las bandas de música, ni las agrupaciones, ni las bandas de cornetas, sino en este caso las orquestas. Y en este caso también, pues hablamos también de la figura de Pedro Gálvez, que con la Orquesta de Campos Andaluces también interpretó El Mayor Dolor, si mal no recuerdo, en uno de sus conciertos. Y ahora te pregunto, ¿te gustaría que se interpretara alguna marcha tuya directamente escrita para orquesta antes que por una banda de música o por... O sea, que digamos que el estreno fuera por parte de una orquesta. Mm, a ver, depende. Yo no soy partidario de una marcha que está destinada a ser tocada por una banda, estrenarla en orquesta. Pero no soy partidario por una simple cuestión. Las orquestas tienen un lenguaje bastante propio y de hecho eso es un trabajo que lo demuestra bastante bien Pedro Gálvez, que fue el que orquestó El Mayor Dolor para la orquesta y hace una versión de la marcha que hasta me sorprendió a mí, ¿no? Y es un lenguaje que aunque parezca parecido a cuando lo escuchas, realmente es muy distinto. ¿Qué pasa? Que es muy bonito escuchar una marcha que tú ya conoces, Ujú, es muy bonito escucharla en ese lenguaje. Igual que cuando, por ejemplo, tú me has visto a mí tocar en el piano Amargura o Valle de Sevilla, que son marchas que conoces, entonces las ujú. escuchas en el piano
y te sorprende la versión pianística. ¿Qué pasa? Que si yo estreno una marcha en piano, tú no eres capaz de visualizarla como marcha de palio. Y si la Claro. estrenas en orquesta, te cuesta la misma vida visualizarla como marcha de palio también. Entonces, no lo veo práctico por eso. No lo veo práctico porque cuesta mucho imaginarla cómo va a quedar en banda. Entonces, yo soy más partidario de que la marcha se asiente en banda de música y luego ya pues sacarla en las 50 versiones que tú quieras, como si la quieras en una balada pop o, o lo que sea, pero primero que se estrene como la gente la tiene que escuchar de verdad. ¿Cuál es tu referente, digamos, como compositor? Y también, incluso también te pregunto, que creo que has sido músico también, como director o persona, digamos así, que más te ha influido a la hora de estar en las bandas de música y en el mundo de la composición, de la Semana Santa. Hombre, a mí como compositor influido sobre todo a nivel de trascendencia musical desde que era pequeño, Manuel Marbisón fue el que me marcó, pero ni siquiera sabes por qué. Me acuerdo que escuché Madre Iniesta, me enamoré de esa marcha desde que era chico y fue la que me activó a intentar buscarla en el piano, ¿no? Y a partir de ahí, pues fíjate todo lo que vino, ¿no? Y luego aparte a mí me encanta su música y todo el trabajo de Manolo. Pero luego con los años pues he ido admirando a muchísimos compositores, desde los actuales como David Hurtado Gándara, como Cristóbal, o también los antiguos que hoy en día estoy fascinadísimo siempre con Gamel La Serna, por ejemplo. Creo que de los compositores que más me está influyendo, pero claro, es que de los clásicos también está ahí Pedro Morales, que además lo llevo escuchando desde que era pequeño con Virgen de la Paz y después con todas las marchas que él tiene, como La Soledad o Virgen de Montserrat. ¿Sabes? Al final tenemos muchas influencias ahí, ¿no? Y luego, pues, como director, la persona que más me ha influido fue el director de la Municipal de Sevilla, Francisco Javier Gutiérrez Juan, que además la historia con él fue muy bonita porque, Claro, pues cuéntanosla para claro, saberla. la historia con él es que yo no lo conocía de nada, quiero decir, sabía quién era, pero lo veía como lo que es, ¿no? Prácticamente una estrella. Y me acuerdo que la Municipal de Sevilla iba a tocar en un pregón mi tercera marcha, Dolores de un Barrio. Y mi padre vio a Gutiérrez Juan allí entre bastidores y me agarró corriendo del brazo y me dijo, Dani, vamos a acercarnos, que tú tienes que saludar a este hombre. Yo me he cortado, bueno, lo que pasa es que gracias a Dios mi padre era una persona muy extrovertida, entonces se acercó a él, don Francisco Javier, mira, mi hijo es Daniel Albarrán, ha compuesto esta marcha, te vas ahí con la cara, hola, ¿qué tal? y, Qué bueno. y él me dijo, tengo mucha prisa, pero te digo una cosa, si me gusta te voy a ayudar, si no, no. Y me dijo que le mandara lo que tuviera en julio, o sea, era abril, Joder. y me dijo que me esperase a julio, que yo le mandara al correo electrónico lo que yo considerara que le podía gustar y hablaríamos. Y le mandé en julio, el 1 de julio, porque además estuve todos los días quitando días del calendario hasta ese momento, le mandé la marcha a Montserrat, que bueno, que esa marcha pues no me la aceptó la hermandad, entonces se quedó ahí un poco tirada en el cajón. Y, y recuerdo unas conversaciones con Francisco Javier enormes por correo electrónico. Yo cada semana recibía un correo electrónico. Y era un poco en plan, necesito que me cuentes tu vida. Porque yo no me fío yo no me fío de apostar por ti sin saber quién eres, qué es lo que te ha pasado, por qué has compuesto. O sea, desde fuera se ve todo como le han ayudado. La realidad es que no, la realidad es que parecía un casting de OT. O sea, eso era alucinante porque es verdad que a él le sorprendió mucho que esa marcha estuviera escrita por una persona que no había estudiado composición por la música que tenía dentro de la partitura. Pero él también veía en la partitura muchísimos de mis defectos
como precisamente compositor autodidacta, ¿no? En Ujú. cuanto a nivel idiomático y a nivel, pues, de muchos errores gramaticales, musicales, que yo no era capaz de ver, pero que él las veía nada más que abría la partitura. Entonces, para él fue una apuesta más difícil de lo que la gente se cree, porque apostar por una persona que ya estaba en los 26 años, autodidacta, que no sabes por dónde te va a salir y demás, pues conlleva ciertos riesgos. Y aquí es muy guay apostar y que luego esa persona pues tenga un poco de triunfo, entre comillas, ¿no? Pues ahí Ujú. queda bien, pero cuando apuestas por alguien que luego te deja mal, también es un riesgo enorme, ¿no? Entonces, ya te digo, fue una historia súper curiosa, pues era como, ya te digo, cada correo electrónico era como un pasado, un casting. Y nada, muy contento. A partir de ahí, él ha sido una persona muy importante porque cada estreno que he tenido, sobre todo con los estrenos con él, los estrenos Ujú. con él, cada estreno que he tenido una crítica enorme. Nada de regalo fácil, nada de aplauso fácil, sino al revés. Me ha sacado más defectos que virtudes y es importantísimo porque te ayuda muchísimo a seguir evolucionando y le estoy la mar de agradecido porque sin él está claro que esta historia pues no hubiera sido así, segurísimo. O sea, digamos que ha sido tu padre, digamos, dentro de este mundo de la Sí, banda, ¿no? yo siempre lo considero como mi padre musical. Siempre, porque al final es eso, ¿no? Al final él me cogió en un momento en el que no es tan fácil apostar por un músico hasta ese ¿De qué momento. año hablamos? ¿De qué año hablamos, Pues Dani? el año fue 2016. Oh, 2016, claro, lejos, sí. yo empecé a estrenar marchas porque la primera la compuse con 15 años, pero yo no la estreno hasta el 2013. Ujú. Entonces, era mi tercer año como compositor. Sí que ya estaba en el conservatorio estudiando piano, pero como compositor no había nada de estudio hasta ese Previo. momento, claro. Y ya te digo, para mí él ha sido fundamental no solo por los estrenos, que al final en ese momento que yo era muy criticado, que es que Ujú. la gente o no se acuerda o no lo sabe, pero yo ya era más conocido por ser pianista y tenía cierto nombre, pero ese nombre en la composición a mí me criticaban muchísimo, comparándome con los mejores, pero para atacarme, ¿sabes? Ujú. No, no para lo otro. Entonces, quieras o no, el hecho de que la Municipal de Sevilla y Francisco Gutiérrez Juan apostaran por mí también ayudó un poco a que muchas personas también pues dijeran, bueno, espérate, que a lo mejor aquí hay algo, Ujú. ¿sabes? También digamos Algo, que te impulsó un poco también, ¿no? Para claro, continuar. no, no, es que al final, a lo largo de tu vida siempre hay muchas situaciones que te invitan a tirar la toalla y en la composición hay bastantes también, Ujú. porque es difícil, quiero decir, cuando tú empiezas a componer, o por lo menos en mi caso, yo no me planteaba ni siquiera tener personas que me escucharan, ni que juzgaran, ni Claro. nada, ¿no? Y nada más que estrenas la primera obra, bueno, en la primera obra no te conoce nadie, por lo tanto, digamos que si se te acerca alguien suele ser más para darte las gracias, pero a medida que te vas haciendo más conocido ya empiezas a ver más voces. Además, hoy en día con las redes sociales ya no se queda en lo que a lo mejor eran los estrenos antiguamente, que recibía 50 aplausos en la iglesia Y se y tú te ibas acabó, con ¿no? esa sensación, ¿sabes? Ujú. Pero tú hoy en día tienes un estreno y mañana por la mañana puedes haber 50 comentarios criticándote. Claro. Entonces, Eso hay afecta también, ¿no? Mucho, ¿no? A la hora afecta de... bastante. De hecho, yo con los años he aprendido bastante a gestionarlo, ¿vale? Ujú. Hubo un primer año que para mí fue una bomba, porque hasta ese momento ya había leído comentarios negativos en muchos momentos, pero ese año fue en el Foro Cofrade, que lo conoce muchísima gente. Ese año se cebaron conmigo de golpe en 2 días, crearon una página que se llamaba Daniel Albarrán, que normalmente se crean las páginas para los compositores, pero se crean de forma que un poco, pues, que el que se meta allí, pues puede ver un poco la carrera de ese compositor y las obras que ha compuesto y demás. Pero en mi Ujú. caso, lo que hicieron fue poner
entrevistas, sacarlas de contexto, ponerme a criticar, insultarme y todo en 2 días en los que el foro pues se llenó de páginas, o sea, creo que fueron 8 páginas llenas de gente criticándome. Y yo hasta ese momento no lo había vivido nunca. Quiero decir, esto a lo mejor se lo cuentas a Dani Rovira y dice, anda, te vas a quejar tú por un foro con 4 chiquillos, ¿no? Yo creo. Comparado con lo que vivió el pobre en España, ¿no? Pero claro, al final, como digo siempre en la vida, cada uno vive lo que tiene delante. Y hasta ese momento, pues para mí había sido la bomba más gorda que yo había tenido que sufrir de cara al público, ¿no? Pero también es aprendizaje, también al final es una manera también de aprender a escuchar, porque es importante escuchar, incluso hasta de los comentarios que sabes que van a hacer daño, pero es importante escucharlo porque te ayuda también a volverte más fuerte y también se puede sacar hasta cierto aprendizaje dentro de lo que cabe. Y bueno, ya por último, y te doy también las gracias por haber querido estar aquí en este directo, preguntarte, ¿algún sueño, digamos, que te gustaría vivir como compositor y también incluso también como cofrade, que sé que también lo es? Bueno, como cofrade, yo soy igual que con la Semana Santa, prefiero que me sorprenda, ¿no? Porque es que con la Semana Santa a mí me pasa que de niño yo era muy del librito y de decir, vale, ya he visto esta hermandad, me voy corriendo que si no, no llego a la otra. Y con los años aprendí a que si vas un martes santo con la idea de que quieres ver cinco, pero de repente ves el dulce nombre y te engancha de una manera tremenda la hermandad y no eres capaz de irte de allí, vive ese momento, porque al final eso puede hacer que sea el martes santo más especial que has vivido a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, igual que me gusta eso, que cada Semana Santa sea especial porque te dejes llevar por los momentos pues, que te apetece, ¿no? A mí, por ejemplo, este miércoles santo fui a saludar a la Nieves de Olivares después del estreno de la Virgen de la Palma y de repente me sentí tan a gusto con la banda, con la hermandad, con la Virgen de la Palma, que no la había visto nunca en Semana Santa con mis propios ojos, que al final desde la catedral llegué hasta la entrada. Y ya es un miércoles santo que no se me va a olvidar, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues me gusta que cada proyecto musical pues me llegue con la misma sorpresa. Como sueño, yo siempre he soñado con poder componer una banda sonora para una película. O sea, Mira. eso es el gran sueño que yo tengo, el poder dedicarme al cine. Y si saliera, pues bien, pero bueno, que si no sale, a mí me dice muchas veces la gente que solo escribe en marcha. Digo, ¿solo? Solo. Yo creo que es un género que tiene mucha vida, que además yo estoy altamente ligado a este tipo de composición. Creo que incluso en el mejor de los casos en el que yo me pudiera dedicar a, a más proyectos, ¿no? distintos, creo que nunca renegaría de la Semana Santa porque al final es la música que más he escuchado desde pequeño y que más he sentido. Entonces, creo que yo no me voy a desligar nunca de la música de Semana Santa. Pues nada, Daniel, muchísimas gracias y bueno, la verdad que ha sido un enorme placer tenerte por aquí y también aprender un poquito también de tu trayectoria que no es corta. Y además Nada, no, en estos años también de tantos externos. para mí ha sido un placer, he estado en la mar de a gusto. Me acuerdo que me dijiste que eran 40 minutos, Y ya vamos cerca de pero, una hora. pero es que cuando se está a gusto es mejor ni plantearte los minutos, como lo que te he dicho de la Semana Santa. Yo estoy aquí en la mar de a gusto y eso en parte gracias a ti. Así que nada, que muchísimas gracias por todo, ¿eh? Un abrazo. Nos vemos próximamente, Daniel. Un abrazo Venga, muy grande. perfecto. Adiós. A ver si puede cortar por ahí. A ver si puede cerrar, Daniel, por ejemplo. Vale.
Bueno, pues acabamos de estar con Daniel Albarrán, compositor de la verdad que de varios estrenos en esta Semana Santa. Les dejaremos el directo subido ahora mismo en las redes sociales, lo podrán ver mañana por la mañana en YouTube. Y lo dicho, disfruten de todo lo que viene, del final de esta feria también, que algunos la podrán disfrutar en estos últimos días. Y un abrazo muy grande y próximamente, es decir, la semana que viene estaremos en Roma. Un abrazo.